Te doy 10 millones si tocas ese piano. El millonario estalló en carcajadas mirando al niño descalzo. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada y que perdería todo. ¡10 millones! La voz de Leonardo Sánchez retumbó en el salón del Hotel Continental como trueno. 300 cabezas giraron al mismo tiempo. Todas las miradas se clavaron en el niño descalzo parado junto al piano Steinway de $200.000. Miguel tenía 11 años, manos sucias de cargar charolas y ropa remendada por su madre. Acababa de cometer un error, tocar una tecla del piano más caro del evento, y ahora el empresario más cruel de la ciudad lo había convertido en espectáculo público. Si puedes tocar algo, lo que sea, reconocible en ese piano, Leonardo sonrió como tiburón oliendo sangre. Te doy los 10 millones completos. Las carcajadas explotaron. Teléfonos se levantaron capturando todo. Esto sería viral de una forma u otra. Pero si fallas, la voz de Leonardo se volvió fría como acero. Admitirás frente a todos que algunos nacimos para la grandeza y otros para servir. Lo que nadie en ese salón sabía era que el niño pobre con pies sucios guardaba un secreto que estaba a punto de destruir cada pizca de arrogancia en esa habitación. 30 minutos antes, Miguel había llegado al hotel con su madre Patricia a las 6 de la tarde. Ella trabajaba en el servicio de catering, 8 años cargando charolas, limpiando mesas, siendo invisible. Miguel la acompañaba porque no tenían con quién dejarlo. La escuela había quedado suspendida cuando las deudas médicas de su padre consumieron todo. Fernando, el padre de Miguel, había sido músico profesional, tecladista que tocaba en grabaciones, bodas elegantes, eventos corporativos, hasta que un accidente de tránsito le fracturó 2 vértebras. Ahora reparaba electrodomésticos, ganando apenas para las medicinas que mantenían el dolor soportable. «Mijo», Patricia le había susurrado esa tarde mientras preparaban el salón, «ten cuidado con ese piano. Es carísimo. No te acerques». Pero Miguel no podía evitarlo. Era un Steinway Model D, el mismo modelo que su padre tenía en fotos amarillentas, recortadas de revistas. Fotos de sueños que nunca se cumplieron. El evento celebraba el mayor triunfo de Leonardo. Un contrato inmobiliario de 500 millones de pesos. Había invitado a toda la élite de la ciudad para presumir. Señoras y señores, Leonardo alzó su copa de whisky de 50 años. Hoy celebramos a los que nacimos para triunfar, a los que tomamos lo que queremos sin disculpas. Los aplausos fueron automáticos, vacíos. Y para esta noche especial, contraté al maestro Vittorio Castellani, el mejor pianista que el dinero puede comprar. 50.000 pesos por 20 minutos. El maestro italiano entró como flotando, smoking impecable. Se sentó frente al Steinway con reverencia. Cuando comenzó a tocar Chopin, Nocturno número 2, el salón quedó hipnotizado. Miguel cerró los ojos. Conocía esa pieza. Su padre la tocaba en el teclado barato que tenían en casa, en las noches raras, cuando el dolor no era tan intenso. Lágrimas corrieron por las mejillas de Miguel. No de tristeza, sino de ese sentimiento inexplicable que solo la belleza pura provoca. Sus dedos se movían solos en el aire, siguiendo cada nota. Cuando Vittorio terminó, el aplauso fue atronador. El piano quedó abierto, vacío, esperando. Los pies de Miguel se movieron solos. Se acercó al Steinway como hipnotizado, tan cerca que podía ver su reflejo distorsionado en la superficie negra brillante. Extendió un dedo, tocó una tecla, do central. La nota resonó perfecta, cristalina, tan diferente de su teclado roto que casi lo hizo llorar otra vez. «Oye tú». Un mesero lo agarró del brazo con fuerza brutal. «¿Quién te crees que eres? Ese piano vale más que tu vida entera». Miguel tropezó, cayendo de rodillas. El impacto contra el mármol le sacó el aire. Lágrimas brotaron automáticas. Mitad dolor, mitad humillación. «Lo siento, solo quería...». «No me importa lo que querías. Niños como tú cargan charolas, no tocan pianos de $200.000. El salón completo observaba. Esa fascinación incómoda ante el sufrimiento ajeno cuando sabes que no te tocará a ti. Patricia intentó correr hacia su hijo, pero otro mesero la bloqueó. Solo pudo observar, impotente. Y entonces Leonardo vio su oportunidad. Se levantó lentamente, saboreando el momento. Había algo en la desesperación del niño que le resultaba entretenido.
Espera. Su voz cortó el aire. El mesero soltó a Miguel inmediatamente. Cuando Leonardo Sánchez hablaba, todos obedecían. Miguel se frotó el brazo donde los dedos habían dejado marcas rojas. Levantó la vista hacia el empresario, sin saber si esto mejoraría o empeoraría todo. ¿Te gusta el piano, niño? Sí, señor. ¿Sabes tocar? Miguel titubeó. Mi papá me enseñó algunas cosas, antes de su accidente. ¿Tu papá? Leonardo rió. Otros lo acompañaron como hienas. ¿Y dónde aprendió? ¿En la escuela de música de la pobreza? Más risas. Miguel sintió cada una como puñalada. Era músico profesional, señor. Tocaba en grabaciones. Hasta que un accidente... ¡Qué trágico! Leonardo interrumpió sin empatía. ¿Pero tú sabes tocar? Un poco. ¿Un poco? Leonardo se volteó hacia sus invitados teatralmente. El niño sabe un poco. Carcajadas llenaron el salón. Diana, la asistente de Leonardo, cerró los ojos con vergüenza ajena. Varios invitados sacaron teléfonos, intuyendo que algo memorable estaba por suceder. Entonces tengo una propuesta. Leonardo caminó hacia el centro. Su presencia demandaba atención total. Una apuesta que este niño nunca olvidará. Patricia logró liberarse. Corrió hacia Miguel cayendo de rodillas junto a él. «Mijo, no tienes que hacer nada. Vámonos». Pero Leonardo ya estaba hablando, su voz amplificada por la acústica perfecta del salón. Si este niño puede tocar algo, cualquier cosa, reconocible en ese piano, le daré 10 millones de pesos. El silencio fue absoluto. 10 millones era una fortuna obscena. ¿10 millones? Miguel apenas podía procesar el número. 10 millones. Más de lo que tu familia ganará en 20 años. Casa, doctores, escuela, todo. Pero la voz se volvió venenosa. Si fallas, si solo haces ruido, aceptarás públicamente que algunos nacimos para la grandeza y otros para servir, que tu lugar es cargando charolas. ¿Trato? No era justo. Era crueldad disfrazada de oportunidad. Esto es inapropiado. Diana se puso de pie. Es un niño. Es un niño que tendrá la oportunidad de su vida. Leonardo sonrió. ¿Qué hay de malo? Todo. Todo estaba mal. Pero nadie más protestó. Patricia abrazó a Miguel. No tienes que hacerlo, por favor. Miguel miró a su madre. Vio las arrugas prematuras, las manos destruidas por trabajo, todo el sacrificio. Luego miró hacia la entrada donde Fernando acababa de llegar, apoyado en su bastón, dolor grabado en cada línea de su rostro. 10 millones. La cirugía de espalda costaba 1,5 millones. Comida, escuela, una vida diferente. Pero más que eso, algo ardía en su pecho. No era solo dinero, era dignidad. Era demostrar que ser pobre no significaba ser menos. Acepto. El salón explotó, murmullos, exclamaciones, teléfonos multiplicándose. No, Patricia sollozó. Mamá, tengo que hacerlo. Fernando llegó cojeando. Se arrodilló con dificultad ignorando el dolor. Hijo, ¿estás seguro? Papá, ¿te acuerdas de la canción de las estrellas? ¿La que compusiste para mí? Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas. Esa canción vive en ti, mi hijo. La escribí pensando en tu futuro. ¿Y si no puedo? Entonces seguiremos adelante juntos. Fernando abrazó a su hijo. Pero escúchame, no toques para ese hombre. No toques por dinero. Toca porque la música es parte de quién eres. Porque naciste para crear belleza. Miguel asintió. Los tres se abrazaron. Una isla de amor en un mar de crueldad. Leonardo aplaudió con sarcasmo. Muy emotivo. ¿Listo para el show? Miguel caminó hacia el Steinway con piernas temblorosas. Cada paso resonaba en el silencio. Los murmullos lo seguían. Esto será doloroso. Leonardo es cruel. Pero tengo curiosidad. Miguel se sentó. El banco era demasiado alto. Sus pies descalzos apenas tocaban el piso. Sus manos temblaban sobre las teclas. La suciedad bajo sus uñas era obscena contra el marfil perfecto. Por un segundo, el pánico lo paralizó. ¿En qué estaba pensando? Entonces cerró los ojos. Recordó a su padre antes del accidente, sonriendo mientras le enseñaba acordes básicos. La música no está en el instrumento, mijo. Está en el corazón. Recordó a su madre cantando canciones de cuna cuando no podían dormir por el hambre. Recordó cada sacrificio, cada lágrima,
cada momento donde su familia probó que la dignidad no tiene precio. Y entonces comenzó a tocar. Las primeras notas fueron tímidas, sus dedos explorando el instrumento. Pero después de esos primeros segundos, algo cambió. Su espalda se enderezó, sus dedos encontraron confianza. Y la música fluyó como río encontrando su curso. Tocó la canción de las estrellas. No era Chopin, no era técnicamente compleja, pero tenía algo que ninguna técnica puede fabricar: alma, historia, dolor y esperanza mezclados. El salón quedó en silencio absoluto, no el silencio educado de Vittorio. Esto era diferente. El silencio de cuando algo te golpea tan profundo que olvidas respirar. Diana llevó las manos a su boca, lágrimas corriendo libres. En 5 años trabajando eventos fríos, nunca había sentido algo así. Patricia había caído de rodillas, manos entrelazadas en oración. Ver a su hijo crear algo tan hermoso en medio de tanta crueldad la estaba destrozando y sanando. Fernando lloraba escuchando su propia composición tocada por su hijo. Era como escuchar su corazón latiendo fuera de su cuerpo. Miguel tocó durante 3 minutos eternos. En el clímax, sus dedos volaron con velocidad y precisión imposibles. Sus ojos cerrados, lágrimas corriendo. Pero sus manos sabían exactamente dónde ir. La nota final fue simple. Un acorde que se desvaneció como suspiro. Silencio sepulcral. Entonces, alguien comenzó a aplaudir. No fue educado. Fue visceral, genuino, de esos que salen del pecho. Un aplauso que duele porque algo dentro se rompió. Otros se unieron. Hasta que todo el salón estaba de pie aplaudiendo a un niño descalzo que acababa de romper todas las reglas de su mundo. Miguel abrió los ojos, desorientado. Las lágrimas en rostros de desconocidos lo confundieron. Entonces vio a Leonardo. El empresario estaba pálido como papel. Su mandíbula colgaba. Su mundo ordenado, donde el dinero determinaba el valor, acababa de ser destrozado por un niño de 11 años. Señor Sánchez, un socio habló con voz quebrada. Ese niño es extraordinario. Leonardo no podía hablar. Diana se acercó, voz fría. Cumplió su parte. Tocó algo reconocible. Mejor que reconocible. ¿Va a cumplir usted su parte? 10 millones. Todos somos testigos. Otro socio añadió. Todos lo grabamos. Prometiste 10 millones ante Dios y todos nosotros. Leonardo buscaba salidas, respuestas, pero no había. Necesito, mis abogados. No hay nada complicado. Diana habló con acero. Prometiste. El niño cumplió. O eres hombre de palabra o eres un mentiroso cruel. Diana. Recuerda quién paga tu salario. Ya no usted. Su voz no tembló. Renuncio. No puedo trabajar para alguien capaz de esto. El salón quedó en shock. La renuncia pública era una declaración imposible de ignorar. Varios invitados sacaron teléfonos amenazadoramente. El mensaje era claro. Pagarás o el mundo lo sabrá. Un hombre mayor se acercó entonces a la familia. Mi nombre es profesor Esteban Morales. Dirijo el Conservatorio Nacional de Música. Patricia se tensó. No tenemos dinero para... Por eso estoy aquí. Para ofrecer una beca completa. Todo incluido. Sin costo. Miró a Miguel con respeto genuino. En 40 años enseñando, he visto este don tal vez 3 veces. Esa conexión emocional con la música no se enseña. O la tienes o no. Y Miguel la tiene. Extendió su tarjeta. No decidan ahora, pero no tarden. El mundo necesita escuchar lo que su hijo puede decir. Se volteó hacia Leonardo. Espero que cumpla su palabra. Pero ya perdió algo más valioso que 10 millones. ¿Qué? Leonardo preguntó áspero. Su humanidad. No fue cruel, solo triste. Espero que la encuentre antes de que sea tarde. El salón comenzó a vaciarse. Invitados saliendo, todos hablando. Nunca olvidaré esto. ¿Crees que pague? Está todo grabado. Si no paga, su reputación quedará destruida. Patricia, Fernando y Miguel permanecieron abrazados. Tenían la tarjeta del conservatorio, la posibilidad de 10 millones flotando, y la certeza de que todo acababa de cambiar. ¿Nos vamos a casa? Miguel preguntó exhausto. Sí, mi amor. Salieron del Hotel Continental al aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes, sin saber que algo fundamental había cambiado. Una familia pobre había demostrado que el valor humano no se mide en dinero.
Un niño había probado que el talento existe donde nadie busca. Y un hombre cruel había sido forzado a mirarse en el espejo. Leonardo permaneció solo en el salón vacío. El Steinway abierto lo miraba acusatorio. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Llamó a su abogado. «Alberto, soy Leonardo. Aposté 10 millones con un niño y perdí». Silencio. «Dios mío. ¿En qué estabas pensando?» «No lo sé. ¿Cómo salgo de esto?» «Si está documentado como dices, no hay muchas salidas legales». Cuando colgó, Leonardo miró su reflejo en la ventana. No reconoció al hombre que le devolvía la mirada. La imagen de su madre apareció en su mente. No cómoda en sus últimos años, sino como había sido cuando él era niño, de rodillas, limpiando pisos ajenos. «La música es un regalo, mijo», le decía mientras él practicaba en el piano de segunda mano. «No la desperdicies por dinero». Pero no había escuchado. Había abandonado el piano porque no pagaba suficiente. Y ahora, un niño de 11 años le había mostrado lo que perdió en ese intercambio. Su teléfono vibró. Mensaje de su hermana desde España. «Vi los videos. Mamá estaría destrozada». Otro de su socio principal. «Necesitamos hablar sobre tu conducta. Esto afecta a todos nuestros proyectos». Otro de un periodista. «¿Comentarios sobre el incidente con el niño pianista? Tengo deadline en 1 hora». El teléfono no paraba. El mundo entero opinando, juzgando, esperando. Leonardo se sentó en el banco del piano. Presionó una tecla, do central, el mismo que Miguel había tocado. El sonido resonó perfecto en el salón vacío, y por primera vez en 25 años, sintió ganas de llorar de verdad, lágrimas de pérdida genuina. ¿De quién había sido? ¿De quién podría haber sido? Su teléfono vibró otra vez. Tomó una decisión, o intentó tomarla, pero esa decisión y sus consecuencias tendrían que esperar hasta el amanecer. Porque algunas decisiones son demasiado importantes para tomarlas en la oscuridad. Algunas decisiones definen quiénes somos, y Leonardo Sánchez estaba a punto de descubrir si todavía tenía alma que salvar, o si la había vendido hace tanto tiempo que ya no quedaba nada por rescatar. En algún lugar de la ciudad, un niño dormía con las manos todavía temblando de memoria, sin saber si el mañana traería cambio de vida o solo otra decepción. El mundo observaba. Las cámaras habían capturado todo. Los videos se volvían virales, y la pregunta flotaba en el aire como melodía inacabada. ¿Qué elegirá Leonardo? ¿Dinero o alma? ¿Crueldad o redención? La respuesta llegaría, pero no esa noche. El amanecer llegó diferente para la familia Silva. Por primera vez en años, Patricia despertó sin el nudo de ansiedad en el estómago, preguntándose cómo pagarían las cuentas. La luz del sol entraba por la ventana rota de su departamento diminuto, pero todo parecía más brillante. Miguel dormía todavía, sus manos extendidas sobre las sábanas delgadas. Manos que la noche anterior habían tocado un Steinway de $200,000. Manos que tal vez, solo tal vez, habían cambiado su destino. ¿No puedes dormir? Fernando apareció en la puerta, apoyado en su bastón. El dolor en su espalda era obvio en cada línea de su rostro, pero había algo más en sus ojos. Esperanza, frágil, aterradora, pero real. «Tengo miedo de que sea un sueño», Patricia susurró. «Que despierte y todo vuelva a ser como antes». Fernando se sentó junto a ella en la cama que crujía con cada movimiento. «Vi los videos, amor. Ya tienen más de 2 millones de reproducciones. Esto es real. 2 millones. El número era tan grande que no parecía posible. ¿Y si no paga?» La pregunta que ambos habían evitado toda la noche finalmente salió. ¿Y si Leonardo Sánchez encuentra alguna forma de escaparse? Entonces, Fernando tomó la mano de su esposa. «Tendremos la tarjeta del conservatorio. Y tendremos la certeza de que nuestro hijo es extraordinario. Eso nadie nos lo puede quitar». Pero ambos sabían la verdad. 10 millones de pesos era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Entre dolor constante y cirugía que podría devolverle a Fernando su movilidad. Entre un futuro incierto y oportunidades reales. El teléfono de Patricia vibró. Un número desconocido. «¿Señora Silva?» La voz del otro lado era profesional, femenina. «Soy Sofía Reyes, del noticiero Primer Impacto. Nos gustaría entrevistarla sobre lo que sucedió anoche». Patricia casi dejó caer el teléfono. «¿Entrevistarme? Su hijo es la historia del momento.
Videos con 5 millones de vistas. Tendencia número 1 en redes sociales. El país entero está hablando de Miguel. 5 millones. El número había crecido en las últimas horas. No sé si... Ofrecemos 20.000 pesos por la entrevista exclusiva. 1 hora de su tiempo. 20.000 pesos. Era lo que ganaba en 3 meses. Déjeme pensarlo. Cuando colgó, Fernando la miraba con expresión complicada. «Nos están buscando». «Sí». Patricia se frotó las sienes. «Esto está creciendo demasiado rápido». En el Hotel Continental, Leonardo Sánchez no había dormido nada. Seguía en el salón de eventos, todavía vestido con su traje arrugado, rodeado de vasos de whisky vacíos. Su reflejo en las ventanas mostraba a un hombre que había envejecido 10 años en una noche. Su teléfono había explotado. Cientos de llamadas, miles de mensajes. Su buzón de voz estaba lleno. Sus redes sociales, que normalmente mostraban su vida perfecta, ahora eran campos de batalla. Pague al niño, cobarde. Mi madre limpiaba casas como la de él. Eres una vergüenza. Si no cumples tu palabra, arruinaremos cada negocio que tengas. Justicia para Miguel está en tendencia mundial. El mundo está mirando. Alberto, su abogado, había llegado a las 6 de la mañana con ojeras profundas y expresión sombría. «Leonardo», dijo sin preámbulos, dejando caer una carpeta sobre la mesa. «Tenemos un problema muy grande». «¿Cuán grande?» «Catastrófico». Alberto abrió la carpeta. 3 de tus socios principales quieren reunión de emergencia. Dicen que tu conducta inaceptable está manchando la reputación de todos los proyectos conjuntos. Leonardo sintió el estómago contraerse. El video tiene 8 millones de reproducciones. Alberto continuó implacable. Está en noticieros internacionales. CNN, BBC, Univisión. Millonario cruel humilla a niño genio. Ese es el titular. Exageran. Fue una apuesta privada. ¿Privada? Alberto casi gritó. Había 300 testigos. Cientos de cámaras. ¿En qué universo eso es privado? Leonardo se hundió en su silla. ¡Hay más! Alberto sacó más papeles. Recibimos notificación de posible demanda por angustia emocional. La familia Silva tiene abogados pro bono haciendo fila para representarlos. No pueden demandarme por una apuesta. No por la apuesta. Por humillación pública de un menor. Por crear ambiente hostil. Por... Alberto se detuvo, mirando a Leonardo directamente. Por ser un hombre cruel grabado en alta definición. El silencio que siguió era pesado. ¿Cuáles son mis opciones? Leonardo preguntó finalmente. Tienes 2. Alberto levantó un dedo. 1. Pagas los 10 millones públicamente, con disculpa sincera, donas otros 5 millones a causas infantiles, y quizás, salvas algo de tu reputación. ¿Y la opción 2? Peleas. Contratas los mejores abogados del país. Buscas tecnicismos legales. Argumentas que un contrato verbal con un menor es inválido. Gastas 3 millones en honorarios legales durante 2 años. Y al final, Alberto se inclinó hacia adelante. Pierdes de todas formas. Porque la evidencia es incontestable y la opinión pública te destruirá mucho antes de que cualquier juez decida. Leonardo cerró los ojos. Entonces no tengo opciones realmente. ¿Tuviste opciones? Anoche, cuando decidiste humillar a un niño por diversión. La verdad de esas palabras cortó más profundo que cualquier cosa que Leonardo había sentido. Hay algo más que necesitas saber. Alberto sacó su tablet, mostrando una página web. Alguien creó una campaña de GoFundMe para Miguel. Ayudemos al niño pianista genio. En 12 horas ya recaudaron 400.000 pesos. Leonardo miró los números incrementando en tiempo real. Cientos de personas donando. 50 pesos, 100, 1000, algunos incluso 10.000. Mensajes de apoyo llenaban la página. Este niño me hizo llorar. Merece todo. Mi donación no es mucho, pero es de corazón. La música de Miguel tiene más valor que todo el dinero de ese millonario cruel. Espero que Leonardo Sánchez vea esto y sienta vergüenza. Y Leonardo la sentía. Vergüenza tan profunda que le dolía respirar. Alberto, su voz salió quebrada. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cuándo me convertí en esto? El abogado suspiró, su expresión suavizándose ligeramente. No sé, amigo, pero la pregunta importante no es cómo llegaste, es qué vas a hacer ahora. En el departamento Silva Miguel despertó con el sonido de voces en la sala. Se levantó frotándose los ojos, encontrando a sus padres hablando con un hombre que nunca había visto.
Era el profesor Esteban, el director del conservatorio. «Buenos días, Miguel». El profesor sonrió cálidamente. «Espero no llegar demasiado temprano, pero después de anoche tenía que venir personalmente». Miguel miró a su madre buscando explicación. «El profesor quiere hablarnos sobre la beca», Patricia explicó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Esteban abrió su portafolio, sacando documentos oficiales. «Esto no es solo una beca, Miguel. Es admisión inmediata al programa de estudiantes excepcionales del conservatorio. Solo aceptamos 3 estudiantes por año en toda la nación». Miguel se sentó lentamente, sin poder procesar completamente. «Esto incluye», Esteban leyó de los documentos, «matrícula completa, materiales, uniforme, instrumento personal para practicar en casa, transporte diario, 3 comidas y acceso a nuestros maestros más prestigiosos». «¿Cuánto cuesta todo eso?», Fernando preguntó con voz temblorosa. «Normalmente, 250.000 pesos anuales, pero para Miguel, 0. Todo cubierto por el Fondo de Talentos Excepcionales». Patricia cubrió su boca con ambas manos. «Hay algo más». Esteban sacó otro documento. «Después de ver los videos de anoche recibí llamadas de 3 de mis colegas, maestros de piano que estudiaron en Juilliard, en Berkeley, en Viena. Todos quieren trabajar con Miguel». «¿Por qué?», Miguel preguntó con voz pequeña. «Solo toqué una canción». «No, hijo». Esteban se arrodilló para estar a su altura. «Hiciste algo que profesionales con décadas de experiencia no siempre logran. Hiciste que la gente sintiera. Tocaste con verdad. Eso es más raro que cualquier técnica». Fernando abrazó a su hijo, lágrimas corriendo libremente ahora. «¿Escuchaste eso, mijo? No fue suerte. Tienes un don real». «¿Pero qué pasa con el señor Leonardo?», Miguel preguntó. «¿Va a pagar o me va a odiar por siempre?». Esteban intercambió miradas con Patricia. «Eso no lo sabemos todavía, pero aquí está lo importante. Tu futuro ya no depende de él. Con beca o sin beca, con los 10 millones o sin ellos, tú tienes talento que el mundo necesita escuchar. Además», añadió con una sonrisa, «esa campaña de GoFundMe ya recaudó más de $500,000. La gente quiere apoyarte». Miguel no sabía qué decir. Todo era demasiado rápido. Su teléfono, un aparato viejo que apenas funcionaba, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Soy Diana, la asistente que renunció anoche. Necesito hablar contigo. Es sobre Leonardo. Es urgente». 2 horas después, Café Central. Diana llegó al café pequeño con ojeras profundas pero expresión determinada. Había pasado la noche empacando su oficina, borrando todo rastro de 5 años trabajando para un hombre que ya no podía respetar. Patricia había aceptado reunirse, trayendo a Miguel. Fernando se quedó en casa, el dolor en su espalda demasiado intenso esa mañana. «Gracias por venir», Diana dijo cuando se sentaron. «Sé que tienen razones para no confiar en nadie asociado con Leonardo». «¿Por qué renunció?», Patricia preguntó directamente. Diana tomó un sorbo de café, organizando sus pensamientos. «Porque anoche vi quién era realmente, y me di cuenta de que llevaba 5 años siendo cómplice de su crueldad». Sacó su tablet, mostrándoles algo. «Estos son correos internos de la empresa. Quiero que sepan con quién están tratando». Patricia leyó, su expresión volviéndose más sombría con cada línea. Los correos mostraban a Leonardo despidiendo empleados por email, negando aumentos a trabajadores con familias, bloqueando bonos de fin de año mientras él se compraba su 3er auto de lujo. «¿Por qué nos muestra esto?», Patricia preguntó. «Porque si Leonardo decide pelear, va a contratar abogados caros que intentarán destruir su credibilidad. Dirán que ustedes planearon todo, que Miguel es un actor, que buscaban dinero desde el principio». Diana se inclinó hacia adelante. «Yo puedo testificar que eso es mentira. Puedo mostrar patrones de comportamiento cruel de Leonardo. Puedo ayudar. ¿Qué gana usted con esto?». «Nada, excepto la capacidad de dormir sabiendo que hice lo correcto». Diana miró a Miguel. «Ese niño me recordó por qué importa la integridad. No puedo devolverme 5 años de silencio cómplice, pero puedo asegurarme de que Leonardo no le haga más daño». Patricia estudió a Diana largamente. «¿Él va a pagar?». Diana suspiró. «Honestamente no lo sé. Leonardo está contra la pared. Sus socios lo presionan, los medios lo destrozan, el Internet lo odia. Pero conocí a ese hombre durante 5 años. Es orgulloso.
Admitir error público, pagar esa cantidad. No sé si su ego lo permitirá. ¿Y si no paga? Entonces lo hacemos pagar de otras formas. Diana sacó una tarjeta. Esta es mi amiga Carla Mendoza. Es abogada especializada en derechos de menores. La mejor del país. Ya habló con ella. Está dispuesta a tomar su caso pro bono. Miguel había estado callado, observando todo. Finalmente habló. No quiero destruir al señor Leonardo. Ambas mujeres lo miraron sorprendidas. Solo quiero que cumpla su palabra. Miguel continuó con esa madurez extraña para su edad. Mi papá me enseñó que las promesas importan. Si el señor Leonardo no cumple la suya, entonces no es mejor que cualquier mentiroso. Y eso es más triste que ser pobre. Diana sintió lágrimas formándose. Este niño, después de ser humillado públicamente, todavía tenía compasión. Todavía veía humanidad donde otros solo verían enemigo. Eres especial, Miguel, dijo con voz quebrada. No solo por tu música. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y palideció. Es Leonardo. Me está llamando. Patricia se tensó. ¿Qué quiere? No lo sé, pero voy a averiguar. Diana contestó, poniendo en altavoz para que pudieran escuchar. Diana. La voz de Leonardo sonaba destruida. Necesito tu ayuda. Ya no trabajo para ti. Lo sé, y tienes razón, pero necesito hacer algo y no sé cómo. Necesito... Su voz se quebró. Necesito arreglar esto. No sé cómo. Diana miró a Patricia, quien asintió lentamente. ¿Qué quieres hacer, Leonardo? Quiero reunirme con la familia Silva. Quiero disculparme. Quiero... Respiró profundo. Quiero pagar lo que debo, pero no sé si me recibirán. No sé si me lo merezco. Miguel tomó el teléfono antes de que Patricia pudiera detenerlo. Señor Leonardo, soy Miguel. Silencio absoluto del otro lado. Nos puede ver mañana, a las 2 de la tarde, en nuestra casa. Miguel dio la dirección sin titubear. Miguel, yo... Pero venga solo, sin abogados, sin guardias. Solo usted, si de verdad quiere arreglarlo. Estaré ahí, lo prometo. Eso es lo que dijo anoche también, Miguel respondió sin crueldad, solo con honestidad. Esperemos que esta promesa sí la cumpla. Y colgó. Patricia miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y pánico. ¿Qué acabas de hacer? Le di una oportunidad. Miguel respondió simplemente. Como papá me enseñó. Todos merecemos segundas oportunidades. Diana los miraba asombrada. Saben que esto podría ser una trampa, que podría estar grabando, buscando evidencia para usarla contra ustedes. Podría, Patricia admitió. Pero si no le damos la oportunidad de hacer lo correcto, ¿cómo sabremos si puede cambiar? Esa noche, oficina de Leonardo. Leonardo miraba su reflejo en el espejo del baño ejecutivo de su oficina. Había tomado una ducha, se había afeitado, se había puesto ropa limpia. Pero el hombre que le devolvía la mirada todavía parecía un extraño. Alberto había preparado los documentos. Un cheque certificado por 10 millones de pesos. Imposible de cancelar. Legal. Vinculante. ¿Estás seguro? Su abogado había preguntado. No, pero lo voy a hacer de todas formas. Ahora, solo, Leonardo sacó una foto vieja de su billetera. Su madre, 30 años atrás, sonriendo cansada pero orgullosa. En el fondo, borroso, se veía un piano. Lo siento, mamá, susurró a la foto. Olvidé todo lo que me enseñaste, pero voy a intentar recordar, aunque sea demasiado tarde. Su teléfono mostró un video recomendado. El título: Niño genio toca piano después de humillación cruel. Reacción mundial. Lo abrió. Era un compilado de reacciones de personas viendo el video de Miguel. Gente en autobuses llorando mientras lo veían en sus teléfonos. Una abuela en Asia viéndolo y diciendo algo en su idioma mientras lágrimas corrían. Un grupo de estudiantes de música en Europa aplaudiendo. 30 millones de vistas combinadas. 30 millones de personas que habían visto a Miguel tocar. Y que habían visto a Leonardo Sánchez ser cruel. No podía deshacer lo que había hecho. No podía borrar esos 30 millones de testigos. Pero tal vez, solo tal vez, podía demostrar que incluso los peores errores podían encontrar redención. Si era lo suficientemente valiente para intentarlo. Si todavía quedaba algo humano dentro de él que valiera la pena salvar. Mañana a las 2 de la tarde lo sabría. Todos lo sabrían. Porque en la era de las cámaras y el Internet, no hay secretos. No hay escapatorias. Solo hay decisiones,
y sus consecuencias viviendo para siempre en la luz implacable de la verdad. Leonardo guardó la foto de su madre de vuelta en su billetera, junto al cheque certificado por 10 millones de pesos. Y por primera vez, en 25 años, rezó, no pidiendo ayuda ni misericordia, solo pidiendo el coraje para hacer lo correcto. Aunque lo correcto fuera admitir que había estado profundamente, imperdonablemente equivocado. Las 2 de la tarde llegaron demasiado rápido. Patricia había limpiado el departamento 3 veces esa mañana. No porque estuviera realmente sucio, sino porque necesitaba hacer algo con las manos para calmar los nervios. Fernando observaba desde el sillón desgastado, incapaz de ayudar mucho por el dolor que ese día era particularmente intenso. «Amor, ya está perfecto», dijo con voz suave. «Deja de limpiar. ¿Y si viene con abogados aunque Miguel le dijo que no? ¿Y si esto es una trampa?» Patricia dejó el trapo, sus manos temblando. «¿Y si? Entonces lo enfrentaremos juntos». Fernando extendió su mano. Ella la tomó, sentándose junto a él. Como siempre, Miguel estaba en su pequeño cuarto, sentado en el piso junto al teclado viejo que había sido de su padre. Era un Casio barato de segunda mano, con teclas que se pegaban y sonidos desafinados. Pero era suyo. Presionó una tecla, luego otra. Comenzó a tocar la canción de las estrellas, la misma que había tocado en el Steinway. Pero aquí sonaba diferente, más humilde, más honesta de alguna manera. Fernando escuchó desde la sala, lágrimas formándose instantáneamente. Había compuesto esa pieza 11 años atrás, la noche que Miguel nació. Sentado en una silla de hospital incómoda, con su hijo recién nacido dormido en sus brazos, las notas habían llegado a su mente como regalo. Algún día, le había susurrado al bebé, tocarás esto mejor que yo, y el mundo te escuchará. Nunca imaginó que sería verdad tan pronto, o de manera tan dolorosa. Patricia notó las lágrimas de su esposo. ¿Estás bien? Solo recordando. Fernando se limpió los ojos, cuando todavía podía tocar sin que cada movimiento fuera agonía. Se levantó con dificultad, apoyándose pesadamente en el bastón. Caminó hacia el cuarto de Miguel, cada paso un esfuerzo visible. Su hijo lo miró con esos ojos oscuros llenos de preocupación. «Papá, sigue tocando». Fernando se sentó en la cama angosta. «Por favor». Miguel continuó. Fernando cerró los ojos, dejando que la música lo llenara. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió de la manera más necesaria. Se inclinó hacia adelante, su cuerpo sacudido por sollozos que había estado conteniendo durante años. No solo por el dolor físico, sino por todo lo que había perdido. Su carrera, su movilidad, la capacidad de sentarse frente a un teclado y crear sin que cada nota costara tanto. Miguel dejó de tocar inmediatamente, girándose hacia su padre alarmado. «¿Papá? ¿Te duele? ¿Llamo a mamá?» «No, hijo». Fernando lo abrazó, apretándolo contra su pecho. «No es ese tipo de dolor». «¿Entonces qué?» «Es el dolor de ver a mi hijo tocar lo que yo ya no puedo, y ser la cosa más hermosa y más triste al mismo tiempo». Miguel se aferró a su padre más fuerte. «Lo siento. No debí tocar si te hace sentir mal». «No». Fernando sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos. «Nunca, nunca dejes de tocar por mí. Tú eres mi música ahora. Cada nota que tocas es como si yo la tocara. ¿Entiendes? Pero tú podrías tocar otra vez». Miguel insistió con esa esperanza infantil que no conoce límites. «Si el señor Leonardo paga, podrías operarte. Los doctores dijeron que con la cirugía correcta». «Lo sé». Fernando besó la frente de su hijo. «Lo sé. Y tal vez eso suceda, o tal vez no, pero ya gané lo más importante». «¿Qué cosa?» «Te tengo a ti. Y vi al mundo entero reconocer lo que siempre supe, que mi hijo es extraordinario». Patricia apareció en la puerta, secándose las lágrimas propias. Había escuchado todo. Se unió al abrazo, los tres formando ese círculo de amor que había sido su refugio durante todos los años difíciles. El timbre sonó. Todos se congelaron. «Son las 2 en punto», Patricia susurró. Llegó. Fernando fue quien abrió la puerta. Leonardo Sánchez estaba parado en el pasillo estrecho del edificio deteriorado, vestido casualmente, jeans y camisa simple, sin el traje de poder que normalmente usaba como armadura. Se veía pequeño de alguna manera.
vulnerable. Y estaba solo, sin guardaespaldas, sin abogados, sin nadie. «Señor Silva», dijo con voz que temblaba ligeramente. «Gracias por recibirme». Fernando lo estudió largamente. Podía ver las ojeras, la barba sin afeitar, el peso de vergüenza en sus hombros. Este no era el hombre arrogante del Hotel Continental. «Entre». El departamento de los Silva era diminuto. Sala y cocina combinadas, 2 cuartos pequeños, un baño. Todo el espacio cabría dentro de la oficina personal de Leonardo. Las paredes tenían humedad, el techo mostraba manchas de filtraciones, los muebles eran de segunda o tercera mano, pero estaba limpio. Había fotos familiares en marcos baratos en las paredes. Había flores frescas en una lata de conservas convertida en florero. Había amor en cada rincón que el dinero no podía comprar. Leonardo se quedó de pie en medio de la sala, sintiéndose como intruso. Patricia emergió de la cocina, Miguel detrás de ella. El niño lo miraba sin miedo, pero tampoco con calidez, solo con expectativa. «Por favor, siéntese». Patricia señaló el sillón. No sonaba hospitalaria, sonaba como alguien cumpliendo un deber incómodo. Leonardo se sentó. El sillón crujió bajo su peso. Muelles viejos protestando. Miró alrededor, realmente mirando por primera vez en su vida un hogar de pobreza. No la pobreza estilizada de las películas, sino la real, la que se ve en detalles. El teclado remendado con cinta adhesiva, los zapatos con suelas gastadas junto a la puerta, la olla en el piso capturando gotas del techo. «No sé cómo empezar», admitió finalmente. Podría empezar cumpliendo su promesa. Fernando dijo sin hostilidad, solo con honestidad directa. Leonardo asintió. Sacó de su chaqueta un sobre grueso. Lo colocó sobre la mesa de centro rayada que separaba sus mundos. 10 millones de pesos. Cheque certificado. Imposible de cancelar. Legal y vinculante. Su voz era monótona, como recitando hechos. Mi abogado preparó todo. Pueden verificarlo con cualquier banco. Nadie se movió para tomar el sobre. El silencio se extendió, pesado e incómodo. «¿Eso es todo?», Patricia preguntó finalmente. «¿Viene aquí, deja un cheque y ya?» «No». Leonardo levantó la vista, y había lágrimas en sus ojos. «Vine porque necesito decir algo que debí decir hace 2 noches. Antes de la apuesta. Antes de la humillación. Antes de que un niño de 11 años me enseñara algo que había olvidado completamente». Se inclinó hacia adelante, manos entrelazadas, mirando directamente a Miguel. «Lo siento. Lo siento profundamente, sinceramente. No por perder la apuesta. Eso me lo merecía. Lo siento por tratarte como si fueras invisible. Como si tu valor dependiera de tu ropa o el dinero de tu familia. Lo siento por hacer de tu dignidad un espectáculo». Miguel no respondió. Solo observaba. «Mi madre», Leonardo continuó, voz quebrándose. «Limpiaba casas, igual que usted, señora Patricia. Trabajaba de rodillas para que yo pudiera estudiar. Me pagó clases de piano cuando apenas teníamos para comer. Sacó de su billetera una foto vieja, doblada y gastada. Se la mostró. Era una mujer con delantal de limpieza, sonriendo cansada pero orgullosa. Detrás, borroso, un piano vertical. Yo toqué piano durante 10 años. Era bueno, no como Miguel. Nunca tuve esa conexión emocional, pero era competente. Mi madre soñaba con verme tocar en conservatorios, en teatros. ¿Qué pasó?, Miguel preguntó suavemente. Me di cuenta de que los pianistas no ganan suficiente dinero. Así que dejé la música, estudié negocios, construí un imperio. Leonardo guardó la foto con manos temblorosas. Y en algún momento del camino, olvidé quién era. Olvidé de dónde venía. Olvidé que una vez fui el hijo del personal de limpieza, no el jefe que los desprecia. ¿Su madre sabe lo que hizo?, Patricia preguntó. Murió hace 5 años, pero si estuviera viva, Leonardo no pudo terminar la frase. Estaría destrozada, avergonzada, porque ella me enseñó que toda persona merece respeto, y yo escupí en esa lección. Fernando se levantó con dificultad, caminó hacia su cuarto, y regresó con algo. Era un álbum de fotos viejo. Lo abrió, mostrándole a Leonardo una imagen de hace 11 años. Fernando en un estudio de grabación, sentado frente a un teclado profesional, sonriendo. «Este era yo», dijo simplemente. «Antes del accidente.
Grababa para comerciales, telenovelas, álbumes. No era famoso, pero vivía de mi música. Era feliz. Pasó otra página. Fernando en una cama de hospital, pierna enyesada, espalda inmovilizada. El contraste era brutal. El conductor que me atropelló nunca pagó, no tenía seguro, huyó. Los gastos médicos nos quebraron, pero no fue lo peor. Fernando cerró el álbum. Lo peor fue perder la capacidad de hacer lo único que sabía hacer bien. ¿Por qué me muestra esto? Leonardo preguntó. Porque usted tiene una oportunidad que yo no tuve. Usted puede regresar a la música. Nunca es tarde. Yo no puedo. Mi cuerpo no me lo permite. Pero usted solo necesita recordar por qué amaba tocar. Leonardo miró sus propias manos. Manos que no habían tocado un piano en 25 años. Manos que habían firmado contratos millonarios pero que habían olvidado el peso de las teclas de marfil. No merezco su amabilidad, dijo con voz rota. No, Patricia estuvo de acuerdo, pero la está recibiendo de todas formas. ¿Sabe por qué? Leonardo negó con la cabeza. Porque mi hijo me enseñó anoche algo importante. Cuando le pregunté por qué aceptó su apuesta cruel, dijo, porque tal vez el señor necesita aprender algo importante, y tal vez yo soy quien puede enseñárselo. Patricia se acercó, sentándose frente a Leonardo. Un niño de 11 años tuvo más sabiduría que todos los adultos en ese salón, incluida yo. Miguel se sentó junto a su madre. No lo odio, señor Leonardo. Me dolió lo que hizo, me dio miedo, pero mi papá dice que el odio solo hace daño al que lo siente. Entonces elegí no odiarlo. Leonardo cubrió su rostro con las manos, sollozos sacudiendo su cuerpo. No eran lágrimas manipuladoras o performativas. Era dolor genuino de alguien confrontando el monstruo en que se había convertido. ¿Cómo? Logró preguntar entre sollozos. ¿Cómo pueden perdonar después de lo que hice? No dijimos que perdonamos. Fernando aclaró gentilmente. Dijimos que elegimos no odiar. Perdonar toma tiempo. Confianza se reconstruye con acciones, no con palabras o dinero. Leonardo asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Entiendo. ¿Qué puedo hacer? Más allá del dinero. ¿Cómo puedo enmendar esto? Miguel intercambió miradas con sus padres. Algo no verbal se comunicó entre ellos. Es el lenguaje familiar que no necesita palabras. Hay algo que podría hacer, Miguel dijo finalmente. Lo que sea. Vuelva a tocar piano. Leonardo parpadeó, confundido. ¿Qué? Usted abandonó la música por dinero. Pero el dinero no lo hizo feliz, ¿verdad? Lo hizo cruel. Miguel se levantó, caminando hacia el teclado viejo en su cuarto. Lo trajo a la sala, colocándolo sobre la mesa. Toque algo, lo que sea. No para nosotros, para usted. No he tocado en 25 años. Entonces ya es tiempo. Leonardo miró el teclado barato, remendado, patético comparado con el Steinway de su evento. Pero había algo honesto en él, algo real. No sé si recuerdo. Los dedos recuerdan, Fernando dijo con voz suave. La música vive en los huesos. Nunca se olvida realmente. Con manos temblorosas, Leonardo colocó los dedos sobre las teclas. Presionó do central. La misma nota que Miguel había tocado en el Hotel Continental. El sonido era desafinado, la tecla pegajosa. Pero era música. Comenzó a tocar algo simple. Una escala básica. Luego un acorde. Luego otro. Sus dedos buscaban memorias enterradas bajo décadas de olvido. Y entonces emergió una melodía. Torpe al principio. Llena de errores. Pero reconocible. Era Für Elise de Beethoven. Lo primero que había aprendido como niño. Patricia cubrió su boca, sorprendida. Fernando cerró los ojos, dejando que la música lo llenara. Miguel observaba con fascinación mientras el hombre que lo había humillado se transformaba en algo diferente. Leonardo tocó durante 2 minutos. Cuando terminó, había lágrimas corriendo por su rostro. Lo extrañaba, susurró. No sabía cuánto lo extrañaba hasta ahora. Por eso lo hizo todo mal. Miguel dijo con esa claridad infantil que corta directo a la verdad. Porque olvidó lo que amaba. Y cuando olvidas lo que amas, te vuelves malo. Leonardo miró al niño. Este niño extraordinario que había destrozado su arrogancia y ahora le ofrecía redención. Y supo que tenía razón. Quiero hacer algo más, dijo, limpiándose las lágrimas. Además del dinero, quiero crear un programa. Becas para niños como Miguel. De familias sin recursos pero con talento.
Quiero que el conservatorio donde estudie Miguel tenga fondos para encontrar más niños invisibles y darles oportunidad. ¿Por qué? Patricia preguntó, escéptica todavía. Porque cada niño como Miguel que el mundo ignora es un crimen, y he cometido ese crimen durante años sin darme cuenta. Leonardo se puso de pie. No puedo deshacer el daño que hice, pero puedo asegurarme de que otros no lo cometan. Fernando extendió su mano. Entonces trabajemos juntos. Usted pone el dinero. Nosotros ponemos el conocimiento de cómo es vivir en ese mundo. Entre todos, encontramos a los próximos Miguel. Leonardo tomó la mano ofrecida. Era la primera vez en décadas que estrechaba la mano de alguien como igual, no como subordinado o socio de negocios. Hay una condición, Miguel añadió. ¿Cuál? Que usted también tome clases de piano, junto conmigo, en el conservatorio. Leonardo rió. Una risa genuina, no la carcajada cruel del Hotel Continental. Tengo 48 años. Sería el estudiante más viejo. El profesor Esteban dice que la música no tiene edad, solo tiene verdad. Miguel sonrió, la primera sonrisa real que le había dado a Leonardo. Además, necesito a alguien con quien competir. Los otros niños van a ser muy buenos. Usted puede ser mi práctica. Ese comentario, tan infantil, tan honesto, tan libre de malicia, rompió algo final en Leonardo. Se arrodilló frente a Miguel, poniéndose a su altura. No lo merezco, dijo simplemente. No merezco tu perdón ni tu amabilidad. Probablemente no, Miguel estuvo de acuerdo, pero la va a recibir de todas formas, porque eso es lo que hacen las personas buenas, y yo elijo ser buena persona, aunque el mundo no siempre lo sea conmigo. Leonardo abrazó al niño, y Miguel, después de un momento de duda, le devolvió el abrazo. Patricia y Fernando observaban, sus propias lágrimas cayendo libremente. No era un final feliz perfecto de película, era algo más complicado y más real. Era el comienzo de algo nuevo, redención ganada no comprada, segundas oportunidades otorgadas no exigidas. Cuando Leonardo finalmente se fue, con planes de regresar la próxima semana para discutir el programa de becas, la familia Silva se sentó junta en su sillón desgastado. El sobre con el cheque de 10 millones permanecía sobre la mesa, todavía sin abrir. ¿Creen que realmente cambió?, Patricia preguntó. No lo sé, Fernando admitió. El tiempo lo dirá, pero le dimos la oportunidad. ¿Hicimos bien?, Miguel preguntó. Sí, mi hijo. Patricia lo abrazó. Elegir bondad siempre es correcto, aunque sea difícil, aunque duela. Miguel asintió, sintiéndose más viejo que sus 11 años. Había aprendido en 2 días lo que algunos nunca aprenden en toda una vida, que la dignidad no se compra, que el perdón no es debilidad sino fuerza, que segundas oportunidades no se otorgan porque la gente las merece, sino porque todos necesitamos creer que el cambio es posible, y que a veces la música más hermosa no viene de los instrumentos más caros, sino de los corazones más honestos. El teclado remendado con cinta adhesiva seguía en la mesa, testigo silencioso de todo. Sus teclas pegajosas y sonidos desafinados habían hecho más en una tarde que cualquier Steinway jamás podría. Habían recordado a un hombre quien había sido antes de olvidarse, y eso, descubrió la familia Silva, era más valioso que cualquier suma de dinero. Aunque los 10 millones definitivamente ayudarían. La noticia explotó en redes sociales antes de que Leonardo llegara a su casa. Alguien, un vecino con teléfono y demasiado tiempo, había grabado cuando Leonardo entró al edificio de los Silva. El video mostraba al empresario millonario, vestido casualmente, cargando un sobre grueso, entrando a un edificio deteriorado con paredes descascaradas y escaleras rotas. Exclusiva. Leonardo Sánchez visitó al niño que humilló. ¿Pagó los 10 millones? El video tenía 2 millones de vistas en 3 horas. Los comentarios eran un campo de batalla. Seguro fue con abogados a amenazarlos, o a comprar su silencio por menos dinero. Ese hombre no tiene corazón, solo teme a las demandas. Espero que la familia no acepte nada. Merece pudrirse. Pero también había otros. Al menos tuvo el valor de ir. Tal vez la gente puede cambiar. Quiero creer que hay redención posible. Diana vio el video desde su departamento nuevo. Había encontrado trabajo en una firma de consultoría ética en tiempo récord. Su renuncia pública de Leonardo se había vuelto su mejor carta de presentación. Llamó a Patricia inmediatamente. ¿Están bien? ¿Vino solo como prometió? Vino solo.
Patricia confirmó, su voz sonando cansada pero aliviada. Y pagó 10 millones. Cheque certificado. Diana soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Gracias a Dios. ¿Y cómo fue la conversación? Complicada, dolorosa, pero real. Patricia pausó. Diana, creo que realmente quiere cambiar. ¿Tú le crees? No lo sé todavía, pero le dimos la oportunidad de demostrarlo. Después de colgar, Diana abrió su laptop. Tenía un documento que había estado escribiendo toda la semana. Un testimonio detallado de 5 años trabajando para Leonardo Sánchez. Las cosas buenas, las malas, las horribles. La verdad completa sin editarse. Originalmente lo había escrito como protección, evidencia en caso de que Leonardo intentara destruir a la familia Silva. Pero ahora no sabía qué hacer con él. Si lo publicaba, el mundo vería cada aspecto cruel de Leonardo documentado por alguien que había estado ahí. Podría destruirlo completamente, sin posibilidad de recuperación. Pero si no lo publicaba, y Leonardo volvía a ser el mismo hombre arrogante, habría perdido su oportunidad de proteger a otros de él. Su dedo flotaba sobre el botón publicar en su blog personal. Esperaría. Una semana. Si Leonardo realmente cambiaba, el documento permanecería privado. Si no, el mundo sabría todo. En el Conservatorio Nacional, el profesor Esteban había convocado reunión de emergencia con su junta directiva. La sala de conferencias del conservatorio era elegante pero sobria, paredes forradas de madera oscura, fotografías de grandes músicos mirando desde marcos dorados. «Señores», Esteban colocó su tablet sobre la mesa mostrando el video de Miguel tocando. «Este niño comienza clases con nosotros la próxima semana, y necesito que entiendan algo. No es solo un estudiante talentoso, es un fenómeno». La junta, 5 músicos veteranos con décadas de experiencia cada uno, observó el video por enésima vez. Ninguno se cansaba de verlo. La pureza emocional de Miguel era adictiva. «Ya tenemos 50 solicitudes de medios queriendo entrevistar al niño», dijo profesora Ramírez, directora de Relaciones Públicas. Univisión, Telemundo, CNN en español. Todos quieren la primera entrevista en el conservatorio. No, Esteban fue categórico. Miguel no es circo mediático. Es un estudiante. Necesita espacio para aprender, crecer, ser niño. Pero Esteban, el profesor Domínguez intervino suavemente. La exposición podría traer donaciones masivas. Ya recibimos ofertas de 3 fundaciones grandes queriendo financiar nuestro programa completo, si Miguel es la cara visible. No venderemos a un niño de 11 años para conseguir donaciones. No estoy sugiriendo venderlo. Domínguez se inclinó hacia adelante. Estoy diciendo que su historia puede ayudar a cientos de otros niños. Si hacemos esto correctamente, con dignidad, Miguel puede ser embajador de que el talento existe en todas partes. Esteban consideró esto. Domínguez tenía razón en principio, pero el camino de niño prodigio a producto mediático estaba lleno de cadáveres de infancias destruidas. Hablaré con la familia, decidió finalmente. Nada se hace sin su aprobación completa. Y si Miguel dice no a cualquier entrevista, la respuesta es no. ¿Entendido? Todos asintieron. Hay algo más. La profesora Ramírez sacó una carta impresa en papel oficial. Recibimos esto esta mañana. Es de Leonardo Sánchez. El nombre hizo que todos se tensaran. Esteban leyó en voz alta. Estimado profesor Esteban, me gustaría establecer un fondo permanente de 5 millones de pesos anuales para becas completas para estudiantes de familias sin recursos. El fondo llevaría el nombre de mi madre, Elena Sánchez, quien trabajó limpiando casas para financiar mi educación musical que posteriormente abandoné. Este es mi intento de honrar su memoria, haciendo por otros niños lo que ella hizo por mí. Además, solicito formalmente admisión como estudiante adulto en su programa de piano para principiantes. Adjunto cheque por matrícula completa de 2 años. Atentamente, Leonardo Sánchez. Silencio absoluto en la sala. ¿Eso es real? Domínguez preguntó incrédulo. El cheque es real. Ya lo verificamos. 5 millones de pesos. Depositados. Ramírez miró a Esteban. ¿Qué hacemos? Aceptamos el dinero. Esteban decidió. Pero Leonardo Sánchez estudiará en clases separadas de Miguel. Al menos al principio. Necesitamos ver si esto es genuino o teatro mediático. En la casa Silva. 3 días después, Miguel no había dormido bien desde que depositaron el cheque. 10 millones de pesos
Era un número tan grande que su cerebro infantil no podía procesarlo completamente. Su madre había llorado durante 2 horas seguidas en el banco, cuando el gerente confirmó que el dinero era real y disponible. «Podemos comprar una casa», Patricia había susurrado con voz quebrada. «Una casa de verdad, con techo que no gotea, con cuartos para todos, con jardín pequeño. Y la cirugía de papá», Miguel había agregado, sus propias lágrimas mezclándose con las de su madre. Pero ahora, sentado en su cama a las 3 de la mañana, Miguel sentía algo extraño en el pecho. No era tristeza exactamente, era algo más complicado, miedo. ¿Y si el dinero los cambiaba? ¿Y si su familia se volvía como Leonardo, olvidando de dónde venían, olvidando lo que importaba realmente? Se levantó, caminando hacia la sala donde Fernando dormía en el sillón, porque la cama les dolía demasiado la espalda esa noche. Su padre roncaba suavemente, el bastón apoyado contra el brazo del mueble. Miguel se sentó en el piso junto a él, observando el rostro de su padre relajado en sueño. Las líneas de dolor que normalmente surcaban su frente se habían suavizado. Incluso dormido, Fernando se veía más joven que días atrás. La esperanza hacía eso. Quitaba años. «¿No puedes dormir, mijo?» Fernando abrió los ojos, moviéndose con cuidado para no despertar el dolor. «Tengo miedo, papá». «¿De qué?» «De que el dinero nos cambie, de que nos volvamos malos como el señor Leonardo era antes». Fernando se sentó con cuidado, pataleando el espacio junto a él en el sillón. Miguel trepó, acurrucándose contra su padre. «Escúchame bien». Fernando habló con esa voz suave pero firme que usaba para las lecciones importantes. «El dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Si eres bueno, el dinero te da más oportunidades de hacer bien. Si eres malo, te da más poder para hacer daño. Pero ¿cómo sabemos lo que somos? Míranos ahora. Tenemos 10 millones de pesos. ¿Qué fue lo primero que hicimos?» Miguel pensó. «Mamá quiere comprar una casa, para que estemos cómodos. Y después, mi cirugía, para que ya no te duela. Y después, donaste 200,000 pesos a la familia de al lado, porque don Arturo perdió su trabajo y tienen 3 hijos pequeños». «Exacto». Fernando besó la cabeza de su hijo. «Eso es quienes somos. Gente que cuando tiene, comparte. El dinero no cambió eso. Solo nos dio la capacidad de hacerlo. Pero ¿y si algún día olvido? ¿Y si me vuelvo como el señor Leonardo? Entonces tu mamá y yo te recordaremos, así como Miguel le recordó a Leonardo. Por eso la familia importa. Nos mantenemos anclados». Miguel se quedó en silencio, procesando. Luego preguntó algo que había estado rondando su mente. «Papá, ¿crees que el señor Leonardo realmente puede cambiar?» Fernando suspiró profundamente. «No lo sé, hijo. Cambiar de verdad es de las cosas más difíciles que un adulto puede hacer. Especialmente alguien que ha sido de una forma durante tanto tiempo. ¿Pero es posible?» «Sí, es posible. Difícil, pero posible». Fernando ajustó a Miguel en sus brazos. «¿Sabes qué me dio esperanza?» «¿Qué?» «Cuando tocó el piano en nuestra casa, cuando sus dedos encontraron esas teclas después de 25 años, vi algo en su rostro. Dolor, pérdida, arrepentimiento por todo el tiempo desperdiciado. Eso es real. No se puede falsificar eso. Entonces, ¿le damos otra oportunidad? Le damos la oportunidad de demostrarlo con acciones. Las palabras son fáciles. Las acciones cuestan. Ahí veremos quién es realmente». Oficinas de Santillana Corporativo. Una semana después, Leonardo convocó reunión de emergencia con todos sus empleados. No solo ejecutivos, todos. Personal de limpieza, seguridad, cafetería, mantenimiento. 400 personas abarrotadas en el auditorio principal de la empresa. Nadie sabía qué esperar. Los rumores volaban. Va a despedir masivamente. Va a vender la empresa. Va a renunciar. Alberto, su abogado y ahora amigo más cercano, estaba en primera fila con expresión nerviosa. Habían preparado este discurso juntos, reescribiéndolo 5 veces, hasta que sonó honesto en lugar de corporativo. Leonardo subió al escenario. No había tarima elevada como normalmente usaba. Había pedido que la quitaran. Quería estar al mismo nivel que todos. «Gracias por venir», comenzó, su voz amplificada por micrófono, pero todavía temblando ligeramente. «Sé que han circulado rumores, así que seré directo.
El auditorio contuvo el aliento colectivamente. Hace 2 semanas, humillé públicamente a un niño de 11 años. Lo traté como si fuera invisible, como si su valor dependiera de su cuenta bancaria o su ropa, y muchos de ustedes me vieron hacerlo. Murmullos incómodos llenaron el espacio. Pero ese no fue mi único crimen. Ese fue solo el más público. Leonardo sacó una lista impresa. En los últimos 5 años, despedí a 32 empleados por email, sin conversación cara a cara, sin reconocer sus años de servicio. Solo un correo frío diciéndoles que ya no eran necesarios. Varios en la audiencia se tensaron, recordando colegas perdidos. Negué aumentos a trabajadores con familias mientras me compraba mi tercer auto de lujo. Bloqueé bonos de fin de año que habían ganado legítimamente porque impactaban las ganancias. Traté al personal de limpieza, seguridad y cafetería como si fueran muebles. Invisibles hasta que cometían errores. Leonardo bajó la mirada, juntando coraje. Mi madre limpiaba casas, igual que algunos de ustedes. Trabajó de rodillas para que yo pudiera estudiar, y yo escupí en ese sacrificio tratando a personas como ella con desprecio. Lágrimas comenzaron a formarse en varios rostros, no de simpatía por Leonardo, sino de reconocimiento doloroso de sus propias experiencias. No estoy aquí para pedir perdón. No lo merezco. Leonardo levantó la vista, mirando directamente a la sección donde estaba sentado el personal de limpieza. Estoy aquí para hacer cambios concretos, efectivos inmediatamente. Proyectó una presentación en la pantalla gigante. 1. Aumento del 25% para todo el personal de nivel básico. Limpieza, seguridad, mantenimiento, cafetería. Efectivo este mes. Gasps de sorpresa llenaron el auditorio. 2. Seguro médico completo para todos los empleados y sus familias. 5 pagos, sin exclusiones. Los murmullos se volvieron más fuertes. 3. Fondo de educación para hijos de empleados. Becas escolares completas para cualquier hijo de cualquier empleado que las necesite. Alguien comenzó a llorar abiertamente. Una mujer de limpieza en la tercera fila, con 3 hijos en edad escolar. 4. Reinstalación con disculpa formal a los 32 empleados despedidos injustamente. Si no quieren regresar, y lo entendería, compensación completa de 2 años de salario. El auditorio estalló. No en aplausos todavía, sino en shock procesado en voz alta. Esto costará aproximadamente 20 millones de pesos anuales. Impactará las ganancias. Los inversionistas no estarán felices. Leonardo habló sobre el ruido. No me importa, porque aprendí algo de un niño de 11 años que nunca debí olvidar. La gente importa más que las ganancias. Ahora sí llegaron los aplausos. Tímidos al principio, incrédulos, luego más fuertes, luego atronadores. Leonardo levantó las manos pidiendo silencio. Pero hay algo más importante que necesito decir. La sala se tranquilizó. Si alguno de ustedes me ve comportándome como el hombre que era antes, tratando a alguien con desprecio, siendo cruel, olvidando de dónde vengo, quiero que me lo digan, directamente, sin miedo a represalias. De hecho, sacó una tarjeta. Este es un número de email anónimo monitoreado por recursos humanos externos. Reporten cualquier abuso, mío o de cualquier ejecutivo. Y habrá consecuencias reales. El silencio ahora era diferente. Era procesamiento profundo de si esto era real o teatro. Sé que las palabras son fáciles, Leonardo continuó. Sé que he perdido su confianza y necesito ganarla con acciones durante años, no días. Pero esto es mi compromiso público. Y si fallo, tienen mi permiso para recordarme exactamente quién prometí ser. Se bajó del escenario y caminó directamente hacia la mujer de limpieza que había estado llorando. Se arrodilló frente a ella. ¿Cómo se llama, señora? Mercedes, logró decir entre sollozos. Mercedes, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 7 años. Y en esos 7 años alguna vez le dije gracias. Ella negó con la cabeza. Entonces déjeme decirlo ahora. Gracias, por mantener este lugar limpio. Por llegar temprano y salir tarde. Por hacer trabajo esencial que yo traté como invisible. Gracias. Mercedes cubrió su rostro, sollozando más fuerte. Leonardo se levantó, volteando hacia todo el auditorio. Y eso va para todos ustedes. Gracias. Por hacer funcionar esta empresa incluso cuando el jefe era un idiota que no los valoraba. La risa que siguió fue catártica, liberadora. Por primera vez en la historia de Santillana Corporativo,
El jefe había reconocido ser humano e imperfecto. Después de la reunión, Leonardo se quedó horas hablando personalmente con empleados, escuchando historias, aprendiendo nombres que debió haber sabido hace años. Una mujer mayor de cafetería lo detuvo. «Señor Sánchez, ¿puedo preguntarle algo? Por favor». «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años?» Leonardo pensó cuidadosamente su respuesta. «Porque un niño me mostró quién me había convertido, y odié lo que vi. No puedo deshacer años de ser terrible, pero puedo intentar ser diferente de ahora en adelante. ¿Y si la gente no le cree? Entonces tendré que probarlo cada día hasta que lo hagan, o hasta que muera intentándolo». La mujer lo estudió largamente, luego asintió. «Mi hijo es músico, buen músico, pero trabajó limpiando casas para pagarse el conservatorio. Abandonó cuando ya no pudo pagar. ¿Cómo se llama?» «Roberto Mendoza». Leonardo anotó el nombre. «Dígale que el fondo de becas de su empresa ahora cubre estudiantes adultos también. Si quiere terminar sus estudios, estamos aquí». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «¿Por qué hace esto?» «Porque su hijo es yo hace 25 años, y alguien debió ayudarme a no abandonar la música. Tal vez no es tarde para él». Mercedes sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó un número, esperó. «¿Roberto? Hijo, ¿estás sentado? Tengo noticias». Leonardo observó mientras ella explicaba, su voz quebrándose repetidamente. Del otro lado, podía escuchar la voz masculina elevándose en incredulidad, luego en emoción pura. «Dice que quiere agradecerle personalmente». Mercedes extendió el teléfono. Leonardo lo tomó. «¿Roberto?» «Señor Sánchez». La voz del otro lado temblaba. «No sabe lo que esto significa. Dejé el conservatorio hace 3 años. Pensé que nunca podría regresar, que había perdido mi única oportunidad». «Nadie pierde su única oportunidad si alguien está dispuesto a dar una segunda», Leonardo respondió. «Llama al profesor Esteban Morales esta semana. Menciona mi nombre. Tu matrícula está cubierta por los próximos 3 años». Silencio. Luego sollozos del otro lado. «¿Por qué? Ni siquiera me conoce». «Porque un niño de 11 años me dio una segunda oportunidad cuando no la merecía. Y aprendí que las segundas oportunidades deben circular. Tú tienes la tuya. Algún día, dásela a alguien más. Lo prometo. Se lo prometo». Cuando Leonardo devolvió el teléfono, Mercedes lo abrazó. No fue planeado. No fue apropiado según las reglas corporativas. Fue simplemente humano. «Gracias», susurró contra su hombro. «Por recordar que también tuvo madre que sacrificó todo». Leonardo le devolvió el abrazo, sintiendo algo que no había sentido en años. Conexión genuina con otro ser humano. No basada en poder o dinero, sino en humanidad compartida. Cuando ella se alejó, había docenas de otros empleados esperando. Cada uno con una historia, cada uno con un nombre, cada uno con sueños que Leonardo nunca se había molestado en conocer. Esa noche en la oficina se extendió hasta pasada la medianoche. Leonardo escuchó historias de hijos enfermos que necesitaban tratamiento, de padres ancianos sin cuidado médico, de sueños educativos puestos en pausa por necesidad económica. Y con cada historia anotaba nombres, hacía promesas, no promesas vacías de político, sino compromisos concretos respaldados por recursos reales. Alberto observaba desde un rincón, asombrado. Este no era el Leonardo Sánchez que había conocido durante 20 años. Este era alguien completamente diferente. O tal vez era quien siempre debió ser, finalmente libre de la armadura de arrogancia que había usado tanto tiempo. Esa noche, departamento de Leonardo. Leonardo llegó a su penthouse vacío, exhausto, pero sintiéndose diferente. Más ligero de alguna manera. Como si hubiera estado cargando peso que finalmente pudo soltar. Su teléfono mostró mensaje de Miguel. Vi el video de su reunión. 3 millones de vistas. Mi mamá lloró. Dijo que su mamá estaría orgullosa. Leonardo respondió. Gracias, Miguel, por enseñarme lo que olvidé. Te veo en el conservatorio la próxima semana. ¿De verdad va a tomar clases? De verdad. Tengo mucho que recuperar. Podemos practicar juntos a veces, si quiere. Leonardo miró esas palabras, ese niño ofreciendo amistad al hombre que lo había humillado, y supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Me encantaría. Se levantó, caminó hacia el piano de cola que tenía de decoración en su sala. Un Steinway que nunca tocaba, solo exhibía. Quitó el polvo del banco, se sentó.
Colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. No perfectamente, con errores, con teclas olvidadas y ritmo irregular, pero con algo que había faltado durante 25 años, alma. Y en algún lugar de la ciudad, en un departamento pequeño con techo que pronto sería reparado, Miguel sonreía escuchando a su padre tocar el mismo teclado viejo, sabiendo que había ayudado a cambiar al menos una vida. Tal vez no podía cambiar el mundo entero, pero podía cambiar un corazón a la vez. Y a veces, eso era suficiente. El primer día de Miguel en el Conservatorio Nacional llegó con lluvia ligera y cielo gris. Patricia le había preparado su uniforme nuevo, pantalón negro, camisa blanca, suéter con el escudo del conservatorio bordado. Miguel se miró en el espejo del baño pequeño, sin reconocerse completamente. «Te ves muy guapo, mijo». Patricia ajustó su corbata por tercera vez, sus manos temblando ligeramente. «Como todo un caballero». «Me siento raro», Miguel admitió. «¿Y si los otros niños no me aceptan? Todos vienen de familias con dinero. Yo soy el único que tocó un Steinway y hizo llorar a millones». Fernando interrumpió desde la puerta, apoyado en su bastón. «Eres el único que le enseñó humildad a un millonario. Eso te hace especial de maneras que el dinero nunca podría». Miguel asintió, pero la ansiedad no desaparecía completamente. El taxi que Diana había insistido en pagar los llevó a través de la ciudad. Miguel observaba por la ventana cómo su vecindario pobre gradualmente daba paso a calles más limpias, edificios más elegantes, árboles más frondosos. El conservatorio era una mansión histórica convertida en escuela. Paredes de piedra antigua, jardines perfectamente cuidados, fuente de agua en el centro del patio. Era el tipo de lugar que Miguel solo había visto en películas. «Buenos días, familia Silva». El profesor Esteban los recibió personalmente en la entrada. «Miguel, ¿listo para tu primer día?» «Creo que sí». «Bien, porque tengo una sorpresa para ti». Los condujo a través de pasillos forrados de fotografías de músicos famosos hasta llegar a una sala de práctica. Dentro había un piano. No un teclado barato ni un piano viejo. Un piano de cola profesional, brillando bajo la luz natural de las ventanas. «Este es tu instrumento asignado», Esteban explicó, «para tu uso personal durante tus estudios aquí». Miguel se acercó lentamente, casi con miedo de tocarlo. «¿Puedo?» «Es tuyo. Adelante». Miguel presionó una tecla. El sonido fue perfecto, claro, resonante, lleno de vida. Nada como el teclado remendado de su casa, aunque ese teclado siempre tendría un lugar especial en su corazón. «Profesor», Patricia preguntó con voz temblorosa, «¿cuánto cuesta un piano así?» «No se preocupe por eso, todo está cubierto». Esteban sonrió. «Miguel tiene benefactores que creen en él». Lo que no les dijo era que Leonardo había donado 5 pianos idénticos al conservatorio, 1 para Miguel y 4 más para futuros estudiantes de bajos recursos. El nombre de su madre, Elena Sánchez, estaba discretamente grabado en una placa en cada uno. 2 semanas después, Hospital Central, Fernando estaba en preoperatorio, vestido con la bata azul pálida que todos los pacientes usaban. Patricia sostenía su mano con fuerza suficiente para cortar la circulación. «Va a salir bien», ella repetía como mantra. «Los doctores dijeron que es rutinario». «Lo sé». Fernando intentó sonreír, pero el miedo era visible. Había esperado esta cirugía durante 3 años. Ahora que finalmente era posible, el terror de que algo saliera mal era paralizante. Miguel estaba sentado al otro lado de la cama, todavía en su uniforme del conservatorio. Había faltado a clases para estar ahí, con permiso especial del profesor. «Papá», Miguel habló con voz firme, «cuando despiertes ya no vas a tener dolor. Vas a poder tocar piano otra vez. Vas a poder bailar con mamá como en las fotos viejas. Y si la cirugía no funciona, entonces inventaremos otra forma de bailar. Porque somos familia, y las familias encuentran maneras». Miguel apretó la mano de su padre. «Pero va a funcionar». «Lo sé». La enfermera entró. «Señor Silva, es hora». El último que Fernando vio antes de que las puertas del quirófano se cerraran fue a Miguel, haciéndole señal de victoria con los dedos. Su hijo. Su razón para seguir luchando. La cirugía duró 4 horas. Patricia caminó de un lado a otro de la sala de espera hasta que sus pies dolían. Miguel intentó estudiar partituras, pero las notas bailaban frente a sus ojos sin formar sentido.
Diana llegó a las 2 horas con café y comida que ninguno de los dos tocó. Leonardo envió mensaje cada 30 minutos preguntando por actualizaciones. Cuando el cirujano finalmente salió, todavía con su gorro quirúrgico puesto, Patricia corrió hacia él. ¿Cómo está? ¿Funcionó? La operación fue exitosa. El doctor sonrió cansado. Reparamos las 2 vértebras dañadas. Liberamos los nervios comprimidos. Estabilizamos la columna. Necesitará terapia física durante varios meses, pero las probabilidades de recuperación total son excelentes. Patricia cayó de rodillas ahí mismo en el pasillo del hospital, sollozos sacudiendo su cuerpo. No de tristeza, sino de alivio tan profundo que dolía. Miguel abrazó a su madre, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. Se lo dije, mamá. Se lo dije. Un mes después, Conservatorio Nacional. Miguel estaba en su clase de piano avanzado cuando la puerta se abrió. El profesor Esteban entró seguido de alguien que Miguel no esperaba ver. Leonardo Sánchez, vestido casualmente, cargando un maletín de partituras musicales. «Buenos días, clase», Esteban anunció. «Tenemos un nuevo estudiante uniéndose a nuestro programa de adultos. Algunos de ustedes tal vez lo reconozcan de las noticias». Los susurros explotaron. Todos conocían la historia. El hombre cruel que había sido transformado por un niño. Era casi mitológico a estas alturas. Leonardo se paró frente a la clase, visiblemente nervioso. «Hola, soy Leonardo. Hace 25 años toqué piano. Luego lo abandoné por razones equivocadas. Estoy aquí para recordar por qué lo amaba». «¿Es verdad que humilló a Miguel?», una niña de 13 años preguntó sin filtro. «Sí, es verdad. Hice algo imperdonable. Y Miguel me dio una segunda oportunidad que no merecía». Leonardo miró directamente a Miguel. «Todavía estoy intentando ser digno de ella». Miguel se puso de pie. El silencio en la sala era tenso. Caminó hacia Leonardo y extendió su mano. «Bienvenido al conservatorio, señor Leonardo. Espero que encuentre aquí lo que perdió». Leonardo estrechó la mano del niño, sintiendo el peso completo de ese gesto. No era solo bienvenida, era perdón público. Era declaración de que las personas pueden cambiar. El semestre avanzó con ritmo intenso. Miguel sobresalía en cada clase, teoría musical, historia, composición, pero donde realmente brillaba era en interpretación. Cuando tocaba, el tiempo se detenía. Profesores se detenían en pasillos para escuchar. Otros estudiantes se asomaban a las salas de práctica. Leonardo por su parte luchaba. 25 años de abandono no se recuperaban fácilmente. Sus dedos estaban rígidos, su lectura de partituras lenta. Más de una vez consideró rendirse. Pero entonces recordaba esa noche en casa de los Silva, tocando el teclado remendado, reconectando con algo que había olvidado que amaba. Y seguía intentando. Una tarde, después de una clase particularmente frustrante, donde no podía dominar una pieza básica de Bach, Leonardo se quedó solo en la sala de práctica, golpeando las teclas con rabia. «Está tocando enojado». La voz de Miguel lo sobresaltó. El niño estaba en la puerta. «La música enojada nunca suena bien». «Es que no puedo hacerlo», Leonardo admitió con frustración. «Todos ustedes lo hacen ver tan fácil». «No es fácil, solo practicamos más». Miguel entró, sentándose junto a Leonardo en el banco. «¿Puedo mostrarle algo?». «Por favor». Miguel tocó la misma pieza de Bach que Leonardo había estado masacrando. Pero en lugar de tocarla perfectamente, la tocó despacio, exagerando cada nota, haciendo obvio el patrón. ¿Ve? No es complicado. Es solo un patrón repitiéndose. Una vez que encuentra el patrón, el resto fluye. Leonardo intentó nuevamente, esta vez siguiendo el patrón que Miguel había revelado. No fue perfecto, pero fue mejor, reconociblemente mejor. «¿Cómo aprendiste a enseñar así?», Leonardo preguntó. «Mi papá me enseñaba así, cuando todavía podía tocar». Miguel sonrió. Decía que la música es como un idioma. Una vez que entiendes la gramática, puedes decir cualquier cosa. Tu papá es sabio. Lo es. Y ahora puede tocar otra vez. Su cirugía funcionó. Los ojos de Miguel brillaban con felicidad pura. «La semana pasada tocamos juntos por primera vez en años». Lloró. «Yo también». Leonardo sintió ese familiar escozor de lágrimas. «Me alegro por él. Por ustedes». ¿Sabe qué fue lo mejor? ¿Qué? Me dijo que aunque hubiera perdido todo, la casa nueva, el dinero, todo,
Habría valido la pena solo por ese momento. Tocando juntos otra vez. Miguel miró a Leonardo con esos ojos oscuros llenos de sabiduría antinatural. Por eso la música importa. No es sobre ser perfecto o famoso o rico. Es sobre conexión. Con nosotros mismos. Con otros. Con algo más grande. Leonardo asintió lentamente. ¿Cuándo te volviste tan sabio? No soy sabio. Solo presto atención a lo que importa. 3 meses después, oficinas de Santillana Corporativo. Diana entró a su antiguo edificio por primera vez desde su renuncia. Llevaba una laptop y determinación que había tomado tiempo construir. Leonardo la recibió personalmente, no en su oficina ejecutiva, sino en la cafetería. Sentados en una mesa de esquina como iguales. «Gracias por venir», dijo simplemente. «Tengo algo que mostrarte». Diana abrió su laptop, girándola para que él pudiera ver. «Lo escribí hace meses. Documento completo de 5 años trabajando para ti. Cada crueldad, cada injusticia, cada momento donde elegiste poder sobre humanidad». Leonardo leyó en silencio, su rostro palideciendo con cada párrafo. Era devastador verlo todo junto. Cada pequeño acto de mezquindad acumulándose en retrato de monstruo. «¿Vas a publicarlo?», preguntó cuando terminó. «Esa era mi pregunta para ti». Diana cerró la laptop. «¿Quieres que lo haga?». «¿Qué?». «Si crees que necesitas ese recordatorio público de quién eras para mantenerte en el camino de quién quieres ser, lo publicaré. Si crees que ya aprendiste la lección y esa exposición solo causaría daño innecesario, lo borraré». Leonardo miró alrededor de la cafetería. Mercedes estaba sirviendo café, sonriendo genuinamente. Algo impensable meses atrás. Su hijo Roberto había regresado al conservatorio y estaba destacando. El personal de limpieza entraba y salía de la cafetería tomando descansos pagados, algo que Leonardo había implementado. «Bórralo», dijo finalmente. «No porque tema la exposición, sino porque ese hombre ya no existe. Y publicarlo solo lo mantendría vivo». «¿Estás seguro? Una vez borrado no hay respaldo». «Estoy seguro». Leonardo la miró directamente. «Pero quiero que sepas que tienes razón en todo lo que escribiste. Fui ese hombre, terrible, cruel, perdido. Y si alguna vez empiezo a olvidarlo, tienes mi permiso para recordármelo». Diana estudió su rostro largamente, buscando signos de manipulación o engaño. No encontró ninguno, solo honestidad cansada. «Está bien». Abrió la laptop nuevamente, navegó al archivo y presionó Delete. Luego vació la papelera de reciclaje. «Ya no existe. Gracias. No me agradezcas. Esto no es perdón. Es solo reconocimiento de que las personas pueden evolucionar». Diana se puso de pie para irse. Luego se detuvo. «Leonardo, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Vale la pena? Todo esto, los cambios, las donaciones, ¿realmente te hace más feliz que el dinero y poder?». Leonardo pensó cuidadosamente antes de responder. «¿Sabes qué hice ayer?». «¿Qué?». «Toqué piano durante 2 horas, solo porque quería, no para impresionar a nadie, no por obligación, solo por amor puro a la música». Leonardo sonrió, una sonrisa real, no la máscara corporativa. No había hecho algo así en 25 años. «Y esas 2 horas me dieron más alegría que cualquier contrato millonario. Entonces sí, vale completamente la pena». Diana asintió, algo suavizándose en su expresión. «Me alegro por ti. De verdad». Cuando se fue, Leonardo se quedó en la cafetería observando a sus empleados, riendo, conversando, siendo humanos en lugar de recursos, y supo con certeza que había tomado la decisión correcta. 4 meses después, recital del conservatorio. El auditorio del Conservatorio Nacional estaba repleto. Familias, profesores, medios de comunicación, todos apretados en cada asiento disponible. Este era el recital de medio año, donde estudiantes mostraban su progreso. Patricia y Fernando estaban en primera fila. Fernando sin bastón por primera vez en 3 años. La terapia física había funcionado mejor de lo esperado. Podía caminar, podía moverse, podía vivir sin dolor constante. El milagro de la medicina moderna combinado con el milagro del amor que había financiado. «¿Estás nervioso por él?», Patricia susurró mientras esperaban que empezara. «Siempre», Fernando admitió. «Pero también orgulloso, tan increíblemente orgulloso». El profesor Esteban subió al escenario para abrir el recital. «Buenas noches a todos.
Gracias por acompañarnos en esta celebración de música y crecimiento. Esta noche escucharán a nuestros estudiantes, algunos apenas comenzando su viaje, otros ya avanzados en él. La procesión de actuaciones fue hermosa. Niños de 8 años tocando piezas simples con concentración adorable. Adolescentes interpretando Chopin con técnica impresionante. Adultos en el programa de retorno tocando con pasión que compensaba cualquier imperfección técnica. Cuando llegó el turno de Leonardo, caminó al escenario con humildad visible. No era el empresario arrogante del Hotel Continental. Era simplemente un hombre de 48 años, reconectando con algo perdido. Tocó Fur-Elise, la misma pieza que había tocado en casa de los Silva meses atrás. Pero ahora, con práctica y dedicación, sonaba completa. No perfecta. Sus dedos todavía vacilaban ocasionalmente. Pero honesta, sincera, llena de emoción que toda la técnica del mundo no podía fabricar. Cuando terminó, el aplauso fue generoso. No porque fuera la mejor interpretación de la noche, sino porque todos conocían su historia. Sabían lo que representaba ese momento. Leonardo salió del escenario y se sentó junto a Mercedes en la audiencia. Ella le apretó el brazo en apoyo silencioso. Su hijo Roberto tocaría después, y Leonardo estaba más nervioso por él que por sí mismo. Finalmente, el profesor Esteban anunció, y para cerrar nuestra velada, el estudiante más joven, pero quizás el más notable de nuestro programa. Miguel Silva interpretará una pieza original compuesta por su padre, Fernando Silva. El auditorio estalló en aplausos antes de que Miguel siquiera apareciera. Miguel caminó al escenario, todavía con su uniforme del conservatorio, todavía con 11 años de edad, pero de alguna manera pareciendo más maduro bajo las luces. Se sentó frente al piano de cola negro brillante. Colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Era la canción de las estrellas, la misma que había tocado en el Hotel Continental, la que había cambiado todo. Pero Fernando había trabajado con él durante meses, expandiendo la pieza original, agregando complejidad, capas, profundidad. Ahora era una composición completa de 7 minutos. Comenzaba suave, casi tímida. Luego crecía en confianza, en poder. Había secciones que hablaban de lucha, de dolor, de pérdida. Otras que cantaban de esperanza, de amor, de redención. Miguel tocaba con los ojos cerrados, completamente perdido en la música. Sus dedos volaban sobre las teclas con seguridad que venía de meses de práctica, pero más importante, de verdad que venía del alma. Fernando lloraba abiertamente, sin vergüenza. Escuchar su composición tocada así, mejorada por su hijo, interpretada con maestría que él mismo nunca había alcanzado, era dolor hermoso. Era pérdida transformada en belleza. Patricia sostenía la mano de su esposo con una mano y limpiaba sus propias lágrimas con la otra. Leonardo observaba desde su asiento, completamente hipnotizado. Esta era la misma música que lo había destruido y reconstruido meses atrás. Pero ahora, escuchándola con contexto completo de todo lo que había pasado después, golpeaba diferente. Era testimonio de que las cosas rotas pueden repararse, que las personas perdidas pueden encontrarse, que nunca es tarde para recordar quién eres realmente. En el clímax de la pieza, Miguel abrió los ojos, mirando directamente hacia la audiencia, no a sus padres, no a los profesores, sino hacia algo más grande, hacia todos los que estaban escuchando. Y en ese momento, todos entendieron. Esto no era solo una pieza musical, era una declaración, era prueba viviente de que el talento no tiene clase social, de que la dignidad no se compra, de que el perdón es posible, de que el cambio es real. La nota final resonó en el auditorio como campana de catedral. Se desvaneció lentamente, el silencio que siguió siendo sagrado. Entonces el aplauso explotó. No fue educado, fue atronador. El público completo de pie, algunos llorando, otros gritando bravos, todos completamente devastados por lo que habían presenciado. Miguel se levantó, hizo una reverencia y señaló hacia su padre en la audiencia. Fernando se puso de pie, con sus propias piernas, sin ayuda, y Miguel corrió del escenario directo hacia él. Se abrazaron en el pasillo mientras el aplauso continuaba. Padre e hijo, compositor e intérprete, unidos por amor y música y todo lo que habían sobrevivido juntos. Patricia se unió al abrazo,
los tres formando ese círculo familiar que había sido su refugio siempre. Leonardo observaba desde su asiento, sus propias lágrimas cayendo libremente. Mercedes notó y le pasó un pañuelo. ¿Está bien, señor Sánchez? Sí. Leonardo sonrió a través de las lágrimas. Por primera vez en 25 años, estoy realmente bien. Esa noche, fuente del conservatorio. Después del recital, estudiantes y familias se congregaron en el jardín del conservatorio. Había café, galletas, conversación alegre. La noche era clara, estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. Miguel estaba parado junto a la fuente, observando el agua bajo luz de luna. Leonardo se acercó lentamente, dando al niño espacio para escapar si quería. «Estuvo increíble esta noche», dijo simplemente. «Gracias. Usted también tocó bien. No tan bien como tú. Todavía no. Pero está mejorando». Miguel miró a Leonardo con esos ojos que siempre veían más de lo que debían. «¿Es feliz ahora, señor Leonardo? ¿Sabes? Miguel, creo que sí. Y es raro porque tengo menos dinero que antes, menos poder, menos de todo lo que pensé que me haría feliz. Pero sí, soy feliz. ¿Por qué es raro? Porque pasé décadas persiguiendo las cosas equivocadas. Y tú, con 11 años, sabías lo que importaba todo el tiempo». Miguel se encogió de hombros. «No es que yo sea inteligente. Solo tuve buenos maestros. Mi mamá, mi papá. Ellos me enseñaron. Y ahora tú me enseñaste a mí. ¿Aprendió bien?» Leonardo rió suavemente. «Todavía estoy aprendiendo. Pero sí, creo que finalmente estoy empezando a entender». Se quedaron en silencio cómodo, observando la fuente. Finalmente, Miguel habló otra vez. «Señor Leonardo, ¿puedo decirle algo?» «Claro. Estoy orgulloso de usted». Leonardo sintió como si algo se rompiera en su pecho. «¿Qué? Mucha gente dice que quiere cambiar, pero usted realmente lo hizo, no solo con palabras, con acciones, con sacrificio. Eso es difícil». Miguel lo miró directamente. «Mi papá dice que el coraje más grande no es nunca caer, es levantarse después de caer. Usted cayó muy bajo, pero se levantó. Eso es valiente». Leonardo se arrodilló frente a Miguel, no importándole que su traje caro tocara el suelo mojado. «Gracias, Miguel, por todo, por la segunda oportunidad, por la paciencia, por recordarme quién era yo antes de olvidarlo. De nada. Pero no lo hice solo por usted. No, lo hice porque el mundo necesita creer que las personas pueden cambiar. Si nadie lo cree, nadie lo intenta. Entonces todos nos quedamos atrapados siendo nuestras peores versiones». Miguel sonrió. «Pero usted probó que es posible. Y eso da esperanza a otros». Fernando y Patricia se acercaron, listos para llevar a Miguel a casa. «¿Interrumpimos?», Patricia preguntó suavemente. «No, señora Silva. Solo le agradecía a Miguel». Otra vez. Fernando extendió su mano. La mano que había sido incapaz de tocar piano durante 3 años y que ahora funcionaba perfectamente. «Leonardo, ¿le gustaría venir a cenar algún día? Como amigos. No como millonario y familia pobre. Solo como músicos». Leonardo estrechó la mano firmemente. Me encantaría muchísimo». Cuando la familia Silva se fue, Leonardo se quedó en el jardín un momento más. Miró hacia el cielo estrellado, pensando en su madre, en cómo había trabajado tan duro para darle oportunidades, en cómo la había decepcionado olvidando sus lecciones. «Lo siento, mamá», susurró hacia las estrellas, «pero estoy intentando hacerlo mejor, finalmente». Y aunque no recibió respuesta verbal, sintió algo que llevaba sin sentir desde su muerte. Paz. La música de Miguel todavía resonaba en su memoria, esa melodía que hablaba de pérdida y redención, de oscuridad y luz, de caídas y levantamientos. Era la banda sonora de su propia transformación. Y mientras caminaba hacia su auto, no un Maserati ostentoso, sino algo más modesto, Leonardo supo que esta historia no terminaba aquí. Era solo el comienzo de un programa de becas que ayudaría a cientos de niños como Miguel. Comienzo de una empresa que valoraba personas sobre ganancias. Comienzo de un hombre recordando que la música, el arte, la conexión humana, estas eran las cosas que realmente importaban. Un niño de 11 años con pies descalzos y un piano de $200,000 le había enseñado la lección más cara y más valiosa de su vida. Que el verdadero éxito no se mide en dinero. Se mide en vidas tocadas, en corazones cambiados,
en momentos de belleza creados en medio del caos, y en la capacidad de recordar, siempre recordar, de dónde vienes y quién eres realmente, cuando todo lo demás se quita. Esa noche, bajo estrellas que habían visto tanto dolor y ahora veían sanación, dos historias encontraron su conclusión. Un niño que había probado que la dignidad no tiene precio, y un hombre que había aprendido que nunca es tarde para encontrarse a sí mismo. Ambos unidos por música, ambos transformados por verdad. Ambos prueba viviente de que las mejores historias son aquellas donde todos, incluso los villanos, tienen oportunidad de convertirse en algo mejor. Y eso, al final del día, era todo lo que cualquiera podía pedir. Una oportunidad. Una segunda nota en la sinfonía de la vida. Una posibilidad de tocar algo hermoso,